Ahí estaba yo, de pie, en medio de la sala del Consejo del Palacio Real de El Escorial, sintiéndome como el cebo perfecto en una trampa para lobos. Bueno, supongo que, técnicamente, eso era exactamente lo que era. Todos me miraban. Los 7 líderes de las manadas, sentados en sus sillas, con sus ojos evaluándome, sopesándome, como si yo fuera una pieza de carne. Recuerdo que mis piernas temblaban, no solo por el miedo, sino por el hambre, el agotamiento que aún se aferraba a mis huesos. ¿Cuánto tiempo hacía de aquello? ¿Una semana? ¿10 días? Mi memoria, en aquel entonces, era una niebla densa, hecha de pan duro y agua sucia. Esto es altamente irregular, gruñó el señor Ricardo Torres, el alfa de la manada del norte. Su voz era grave, untuosa, llena de un desprecio que casi podía saborear. ¿No puede Majestad simplemente reclamar a una humana en el baile de la luna de invierno? Las leyes son claras. No recuerdo bien qué pensaba en ese momento, solo que mi corazón latía tan fuerte que creí que me saldría del pecho. Sentía sus miradas como cuchillos. ¿Cómo había terminado aquí? Con la vida de todo un reino dependiendo de si un rey lobo podía o no casarse con una don nadie como yo. No, espera. No era la vida del reino entonces, era solo la mía. Y la suya, supongo. Todo había comenzado. ¿Cuándo? Creo que fue hace casi 2 semanas, aunque el tiempo en el Escorial se ha vuelto una especie de líquido espeso y pegajoso. Yo era una sirvienta en el palacio, sí, pero bajo la tutela, que era más bien una tiranía, de doña Ana de Vega, la hermana de mi difunta madre, o algo así. Siempre había odiado la forma en que me miraba, con un brillo frío en los ojos, como si yo fuera una mancha en su hermoso tapiz. Aquel día, la noche del gran baile de la luna de invierno, había sido el colmo. 3 días sin probar bocado, solo migajas y agua, por existir, por no ser suficiente, por no desaparecer. Mi amiga Pepa me había estado susurrando: «Aguanta, María, 2 horas más y podremos ir a la cocina. Te guardé un poco de guiso de sirvientes». Pepa, siempre con un consuelo a flor de piel, una sonrisa dulce en su cara redonda. No sé qué habría hecho sin ella, de verdad, pero la voz de un mayordomo, seca y cortante, rompió la promesa de consuelo. «La mesa principal requiere más vino. ¡Ahora!». Recuerdo que mis manos temblaban mientras levantaba la pesada jarra de cristal. Los ojos me bailaban puntos negros. Un paso y luego otro, eso era todo. Cruzar el gran salón era como nadar a través de un océano de sedas y terciopelos. La nobleza se abría a mi paso, sus risas y conversaciones llenando el aire, sus ojos brillando con la emoción de la casa. Yo era una sombra, un fantasma, invisible, o eso creía yo. Cuando sentí esa extraña sensación en la nuca, como dedos fríos acariciando mi piel, me detuve. Alguien me estaba mirando, no un vistazo casual, sino una mirada intensa que me quitó el aliento. En contra de todo buen juicio, levanté la vista y el mundo entero se detuvo. Ahí estaba él, Carlos de la Luna Negra, el rey alfa del reino de Toledo. Sentado en el centro de la mesa principal, elevado sobre todos los demás en un trono de hierro oscuro y piedra lunar. Había oído los rumores, el rey más joven, el lobo que había unido las 7 manadas a golpe de espada antes de cumplir los 25. Pero los rumores no te preparan para la realidad, no para la realidad de verlo. Era como si lo hubieran tallado en sombras y plata, con facciones tan marcadas que parecían cortantes, una mandíbula firme bajo la sombra de una barba de un día. Su pelo oscuro le caía sobre la frente, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran del color dorado pálido de la luna de invierno,
fijos en mí con una intensidad que me robó el aire de los pulmones. ¿Por qué me mira a mí? Ese pensamiento apenas pudo formarse antes de que la vista se me nublara del todo. La jarra de cristal, antes pesada, se volvió imposiblemente ligera, resbaladiza. Mis rodillas flaquearon sin previo aviso, y entonces todo se volvió borroso. La jarra se estrelló, el vino derramándose como sangre sobre el mármol blanco, pero yo nunca llegué al suelo. Unos brazos me atraparon, fuertes, increíblemente rápidos, se cerraron alrededor de mi cintura antes de que pudiera caer. Todo lo que sentía era calor, un calor abrasador, abrumador, que irradiaba del cuerpo pegado al mío. Te tengo. Su voz era grave, áspera, resonando en mi pecho como un trueno. Abrí los ojos y me encontré mirando directamente a ese oro fundido. El rey Alfa me sostenía. Mi memoria de lo que pasó justo después es un lío. Los gritos, el pánico del mayordomo, las caras pálidas. Creo que doña Ana también estaba allí, con la cara descompuesta. Carlos dijo algo, ordenó algo. Sentí su calor, su respiración agitada cerca de mi cara. Y el mundo, que se había detenido, empezó a girar de nuevo, pero ahora en un eje completamente diferente. Recuerdo que Pepa me lo contó más tarde, cuando ya estaba recuperada. Ella había estado cerca, limpiando copas, y lo vio todo. Desde su perspectiva, yo parecía más un fantasma que una persona. Estabas tan delgada, María, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que te morirías ahí mismo. Ella me contó que cuando caí, el rey se movió como un relámpago. Nadie lo vio, María. Un momento estaba en su trono, el siguiente te tenía en brazos. Fue, fue impresionante y aterrador a partes iguales. El mayordomo estaba blanco como la cera, rogando perdón, diciendo que te castigaría. Pero el rey Carlos solo dijo, no la tocaréis. Lo dijo tan tranquilo, pero todos, María, todos en el salón se congelaron. Yo misma sentí un escalofrío. Nunca había visto a alguien desobedecer al mayordomo así, y menos por una sirvienta. Tuvo un valor, o una locura, no lo sé. Y luego te miró a ti, y parecía que no había nadie más en el mundo. Como si fueras lo único que importaba. Y yo, que te conocía desde hacía años, que te había visto casi morir de hambre, solo podía pensar, ¿qué demonios está pasando aquí? Fue la cosa más extraña que he visto en toda mi vida. No era el rey reclamando a una noble, era el rey salvando a alguien invisible. Y en sus ojos, no sé, María, había algo más que la rabia de un rey. Había algo primordial. La cuestión es que me desmayé. Creo que por fin, después de todo, el cuerpo dijo, hasta aquí. Lo siguiente que supe fue que estaba en un mundo de seda, seda suave bajo mi mejilla, más fina de lo que había tocado en toda mi vida. Por un momento, solo me quedé ahí, perdida en la sensación, pero luego, los recuerdos regresaron. El baile, la caída, el rey, sus brazos, su voz. Un escalofrío me recorrió y me incorporé, el corazón golpeándome las costillas. La habitación era inmensa, más grande que todas las dependencias de los sirvientes que compartía con Pepa. La luna se colaba por las ventanas, alta y esbelta, cubiertas con damasco plateado, e iluminaba unas paredes pintadas con escenas de lobos corriendo por bosques nocturnos. La cama era un océano de sábanas blancas y pieles, cómoda para 10 personas. Despertaste. Me giré bruscamente hacia la esquina. Una mujer estaba sentada en un sillón, con el pelo plateado recogido
y un rostro curtido, pero amable. Llevaba las túnicas de un sanador real, la doctora Teresa. ¿Dónde estoy? Mi voz sonó ronca, la garganta seca. En la torre del rey, en el palacio real de El Escorial, respondió, levantándose para servirme agua de una jarra de cristal. Soy Teresa, la médico personal de su majestad. Estuviste inconsciente casi 14 horas. 14 horas. Me llevé una mano a la frente, luchando contra el mareo que aún me acompañaba. ¿El rey? Balbuceé. Bebe primero, dijo Teresa, dándome el vaso. El agua estaba fría y limpia, y tuve que esforzarme para no beberla como un animal hambriento. El estómago me dolía recordándome su vacío. Sorbitos pequeños, advirtió Teresa. Tu cuerpo necesita tiempo para recordar cómo procesar la comida. Hablando de eso, levantó una bandeja de plata, revelando caldo y pan. Come despacio. El rey fue muy específico sobre tu cuidado. Mis manos temblaron al sujetar el vaso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dijo que yo le pertenecía? La puerta se abrió sin previo aviso. Lo sentí antes de verlo. Esa misma sensación de hormigueo que había experimentado en el salón, la sensación de ser observada por una fuerza invisible. Entonces, Carlos de la Luna Negra entró en la habitación, todo el aire abandonó mis pulmones. Se había cambiado su atuendo formal por ropa más sencilla, pantalones negros, una camisa blanca abierta por el cuello, pero no parecía menos peligroso. De hecho, la ropa informal enfatizaba el poder depredador que se enroscaba en cada línea de su cuerpo. Déjanos, le dijo a Teresa. La curandera hizo una reverencia y se marchó sin decir una palabra. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que me sonó como el sellado de una tumba. Deberías estar comiendo. La mirada del rey cayó sobre la bandeja intacta. Teresa se disgustará. ¿Por qué estoy aquí? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. Apreté el vaso con fuerza, usándolo como ancla contra el temblor que amenazaba con invadir mi cuerpo. Carlos se acercó. Cada paso era medido, deliberado, como un lobo que se acerca a una presa que no quiere asustar. Cuando llegó al borde de la cama, se detuvo, sus ojos dorados recorriendo mi rostro con una intensidad inquietante. «Estás aquí», dijo lentamente, «porque te traje aquí». Sí, ya lo he captado. Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía. Lo que no entiendo es por qué no soy nadie, una sirvienta. Menos que eso en realidad. Soy la pupila de una noble menor que felizmente me vería muerta. ¿Por qué el rey Alfa de Toledo me reclamaría públicamente? ¿No lo sientes? La pregunta me detuvo en seco. ¿Sentir qué? Su mandíbula se apretó. Una frustración cruzó su expresión. O quizás algo más vulnerable. Cuando te toqué en el salón, ¿no sentiste nada? La boca se me secó. Había sentido algo. El calor abrumador. La forma en que mi corazón se había acelerado más allá de la simple explicación del miedo. La extraña atracción hacia él que incluso ahora zumbaba bajo mi piel. No sé de qué hablas, mentí. Olvidaste que puedo oler el engaño. El calor me subió a las mejillas. Entonces, quizás deberías dejar de hacer preguntas cuyas respuestas ya sabes. Por un momento, Carlos simplemente me miró. Luego, inesperadamente, una comisura de su boca se curvó. Tienes una lengua afilada para alguien en una posición tan precaria. ¿Precaria? Mi espalda se puso rígida. ¿Es eso lo que soy? Soy una prisionera. Eres una invitada. Los invitados pueden irse. Entonces, me iré. Carlos se hizo a un lado señalando la puerta. Si eso es lo que realmente deseas, no te detendré,
Puedes salir de esta habitación, de este palacio, y volver con tu tía. Me quedé helada. La oferta flotaba en el aire entre nosotros, genuina, a pesar de su imposibilidad. Pensé en la fría furia de doña Ana, los castigos que me esperarían por haber causado tal escena pública, la lenta inanición que se había convertido en mi existencia. No me moví. Algo cambió en la expresión de Carlos, suavizándose casi imperceptiblemente. Se dejó caer en el sillón que Teresa había desocupado, acercando sus ojos a mi altura. «Te asusté anoche», dijo en voz baja. «Esa no era mi intención. Me reclamaste delante de 500 personas». Mi voz vaciló a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «¿Cuál era exactamente tu intención?» El rey permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Hace 23 años, antes de que yo naciera, una vidente vino a la corte de mi padre. Ella profetizó que la línea luna negra terminaría conmigo a menos que encontrara a mi alma gemela desvanecida antes de cumplir los 30. Sus ojos dorados se fijaron en los míos, sin parpadear. Cumpliré 30 en el solsticio de invierno, dentro de 12 días. La sangre se me heló. ¿Crees que yo soy? No lo creo. Carlos me interrumpió, algo feroz ardiendo en su mirada. Lo sé. En el momento en que te atrapé, en el momento en que tu aroma llenó mis pulmones, mi lobo reconoció lo que eres. Se inclinó más cerca y mi respiración se detuvo al sentir el calor que irradiaba de él una vez más. Eres mi pareja, María del Valle, la que la luna creó para mí. Las palabras deberían haber sido románticas. En cambio, me llenaron de un terror gélido. Eso es imposible, susurré. Ni siquiera soy un lobo. Su expresión cambió con algo que no pude leer. No, asintió suavemente. Eres algo mucho más interesante. Antes de que pudiera pedir una explicación, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un guardia entró apresuradamente, con el rostro pálido de urgencia. Su Majestad, perdone la intrusión. Doña Ana ha solicitado al consejo. Demanda que la chica le sea devuelta inmediatamente. Los ojos de Carlos nunca abandonaron mi rostro, pero su voz, cuando habló, fue lo suficientemente fría como para congelar el aire. Que lo intente. Los días siguientes, o semanas, ya no lo sé bien, pasaron como en un sueño. Carlos no me presionaba, no exigía nada, solo aparecía. En la biblioteca, en los jardines de Aranjuez, cuando paseaba entre las flores de luna, en las comidas donde se sentaba a mi mesa y me hacía preguntas sobre mi infancia, mis intereses, mis sueños. ¿Estás intentando seducirme?, le acusé una mañana. La tercera, cuando lo encontré esperándome con unos dulces frescos a la puerta de mis aposentos. Estoy intentando conocerte, me corrigió. ¿Hay alguna diferencia? Sus ojos dorados se arrugaron con algo que podría haber sido diversión. Soy un rey. Si quisiera seducirte, simplemente lo ordenaría. No puedes ordenar el deseo. No. Se acercó y volví a sentir esa atracción, esa inexplicable gravedad que me arrastraba hacia él. Precisamente por eso no lo he intentado. Me dejó de pie en la puerta con los dulces calientes en las manos y las mejillas ardiendo. En ocasiones, cuando no podía dormir, pensaba en mis padres, en cómo mi padre, un hombre de libros y silencios, siempre decía: «Desconfía de aquello que suena demasiado perfecto, María». Él se refería a los mercaderes astutos del Zoco de Toledo, a sus promesas de riqueza fácil. Pero ahora lo entendía de otra manera. Este palacio, las promesas de Carlos,
La idea misma de un rey alfa reclamando a una don nadie. Todo sonaba demasiado perfecto, demasiado a cuento de hadas. Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes, de hambre, de soledad. Había aprendido que la vida era gris, que la felicidad era una pincelada fugaz, no un mural completo. ¿Era esto real? ¿Podía serlo? La idea me aterraba más que cualquier castigo de mi tía. Cada noche, a solas en mis aposentos, María examinaba las extrañas sensaciones que se acumulaban dentro de ella. El rey tenía razón. Estaba empezando a sentir el vínculo. Comenzó como susurros, un aleteo de satisfacción cuando sabía que él estaba cerca, una punzada de ansiedad cuando sentía su estrés. Para la tercera noche, podía localizarlo en el palacio simplemente concentrándose en ese hilo invisible que los conectaba. Debería haberla aterrorizado. En cambio, se sentía como volver a casa. No estás comiendo. La voz de Teresa me sobresaltó, sacándome de mis pensamientos. La curandera había empezado a visitar mis aposentos cada tarde, con la excusa de revisar mi recuperación, aunque yo sospechaba que el rey le había pedido que buscara signos de angustia. No tengo hambre esta noche, admití. Teresa me estudió con ojos sabios. Tu cuerpo está cambiando, adaptándose. Necesita combustible, incluso cuando tu mente no lo reconoce. ¿Cambiando? Dejé el tenedor. ¿Qué quieres decir con cambiando? La curandera dudó. ¿El rey te ha hablado de lo que eres? Dijo que era algo interesante. Mi mandíbula se tensó al recordarlo. Nunca explicó lo que quería decir. No es mi lugar. Por favor. Tomé la mano de la anciana. Todos en este palacio parecen saber algo sobre mí que yo no sé. Estoy cansada de vivir en la oscuridad. Teresa permaneció en silencio durante un largo momento. Luego suspiró. Cuando te desmayaste en el salón, te examiné a fondo. Tu cuerpo no muestra signos de herencia de lobo, ni sentidos agudizados, ni curación acelerada, ni capacidad de transformación. Entonces, ¿cómo puedo ser su pareja? Esa es la pregunta. El rostro curtido de Teresa estaba preocupado. Hay un poder en ti, María, algo latente, algo suprimido. Creo que ha estado atado desde la infancia. Un frío me recorrió las venas. ¿Atado por quién? Eso no puedo decirlo, dijo, pero el vínculo con el rey lo está despertando. Lo que sea que estuviera encerrado dentro de ti está comenzando a agitarse. Mis manos temblaron. Pensé en las palabras de Pepa. No solo te resiente, te teme. ¿Qué pasa cuando despierte por completo? Teresa negó con la cabeza lentamente. No lo sé, nadie lo sabe. Seas lo que seas, niña, no se ha visto en mucho tiempo. Esa noche soñé. Estaba en un bosque de árboles plateados, su corteza brillando como luz de luna sólida. Un lobo me esperaba al final del camino, enorme, negro como la medianoche, con ojos de oro ardiente. Carlos. Supe que era él sin que me lo dijeran. Se acercó lentamente, su gran cabeza agachada, y presionó su hocico contra mi palma. El toque envió fuego por mis venas. Mía. Su voz resonó en mi mente. Finalmente mía. Mis dedos se curvaron en su pelaje. No entiendo lo que me está pasando. Estás despertando. Sus ojos de lobo se fijaron en los míos. Lo que fue robado está regresando. ¿Robado? El sueño se hizo añicos. Me desperté jadeando y encontré a Carlos en mi habitación. No el lobo, sino el hombre, rígido al pie de mi cama. Su rostro estaba pálido, sus ojos dorados, muy abiertos. Estuviste en mis sueños, respiró. No deberías poder hacer eso. Ese nivel de vínculo tarda años en desarrollarse. Me incorporé
el corazón martillándome. No puedes simplemente entrar en mi habitación en mitad de la noche. No entré, ya estaban aquí. Negó con la cabeza, con un aspecto casi aturdido. Mi cuerpo vino aquí mientras dormía. El vínculo me atrajo a ti. Le miré fijamente. A la luz de la luna que se colaba por mis ventanas, pude ver que solo llevaba pantalones de dormir, su pecho desnudo, sus pies descalzos. Realmente había caminado hasta aquí inconscientemente, atraído por la conexión imposible que existía entre nosotros. Esto no puede continuar, susurré. No. Se movió hacia mí y descubrí que no podía retroceder. Solo puede profundizarse. Carlos, dilo de nuevo. Su voz se había vuelto ronca y hambrienta. Mi nombre, dilo. Carlos. La palabra salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Se estremeció, cerrando los ojos brevemente. Cuando los abrió, el oro había engullido el negro por completo, y me estaba mirando como un hombre que se muere de sed. Estoy intentando, siseó, darte tiempo, dejarte elegir esto, pero el vínculo, mi lobo, se interrumpió, apretando las manos a los costados. Pude ver los temblores recorrer su cuerpo, el visible esfuerzo de su contención. ¿Qué quiere tu lobo? Me oí preguntar. Pregunta equivocada. Lo supe en el momento en que las palabras salieron de mi boca. Carlos se movió más rápido de lo que pude seguir. Un momento estaba al pie de mi cama. Al siguiente, estaba frente a mí, con las manos ahuecando mi rostro, su aliento caliente contra mis labios. Mi lobo quiere reclamarte. Su voz era apenas humana, un gruñido envuelto en palabras. Marcarte, hacerte mía de una forma que nunca podrá deshacerse. Mi corazón debería haberse congelado de terror. En cambio, se aceleró con algo mucho más peligroso. ¿Y tú qué quieres? Susurré. Lo mismo. Su frente se apoyó en la mía. Dios me ayude. Lo mismo. Sus labios encontraron los míos. El beso no fue suave. Fue posesivo, devorador. Una posesión tan total como cualquier promesa pronunciada. Mis manos buscaron sus hombros, con la intención de alejarlo. Pero en lugar de eso, mis dedos se hundieron en su piel, atrayéndolo más cerca. El calor explotó a través de mi cuerpo. No el calor confortable del vínculo, sino algo fundido y abrumador. Sentí algo cambiar dentro de mí, algo que se abría como hielo en primavera. Carlos gimió contra mi boca. Sus manos se deslizaron de mi rostro a mi cintura, levantándome, empujándome hacia las almohadas mientras su cuerpo cubría el mío. Y entonces sus dientes rasparon mi garganta. La sensación envió un relámpago por mis venas. Algo dentro de mí gritó, sí y no, simultáneamente. Mi cuerpo se arqueó hacia él, incluso mientras mi mente gritaba, ¡advertencia! Carlos, espera. Se congeló. Durante un largo y terrible momento, permaneció perfectamente inmóvil, su boca contra mi punto de pulso, su aliento entrecortado. Luego, con lo que pareció un esfuerzo agonizante, se echó hacia atrás. Sus ojos estaban salvajes, más lobo que hombre. Una fina línea de sangre marcaba su labio inferior, donde sus colmillos habían descendido. Lo siento. Las palabras eran guturales, apenas inteligibles. Lo siento. No quise. Se había ido antes de que pudiera responder. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome sola entre las sábanas revueltas con el corazón latiéndome y el cuerpo dolorido. Y una única verdad aterradora cristalizando en mi mente. Quería que volviera. Quería que terminara lo que había empezado. Y lo que sea que estuviera despertando dentro de mí, lo quería aún más. No dormí el resto de la noche.
Me senté junto a la ventana, viendo cómo la luna trazaba su camino por el cielo. Mis dedos presionaban el punto de mi garganta donde los dientes de Carlos habían rozado mi piel. La carne hormigueaba allí, sensible de una manera que nunca antes había sido. Marcarte, hacerte mía de una forma que nunca podrá deshacerse. Debería haber estado horrorizada. Debería haber huido del palacio al amanecer, aceptado el acuerdo que el rey me ofrecía y desaparecido a algún lugar donde su vínculo no pudiera alcanzarme. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que era imposible. El hilo que nos conectaba ya no era un susurro, era una cuerda, una cadena, un ancla incrustada en mi propia alma. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, llamaron suavemente a mi puerta. Mi señora, el rey solicita su presencia en la sala del trono. Es urgente. Me puse de pie con piernas inestables. Lo que fuera que me esperaba, lo enfrentaría. Pero mientras seguía a la sirvienta por los serpenteantes corredores del palacio, sentí algo nuevo a través del vínculo. No la presencia controlada habitual del rey, sino algo agudo y frío. Miedo. El rey Alfa de Toledo tenía miedo, y de alguna manera lo supe con terrible certeza. Su miedo tenía todo que ver conmigo. La sala del trono era fría. Había pasado por esos pasillos antes, grandiosos corredores de mármol negro y filigrana de plata, pero nunca había entrado en la sede del poder del reino de la luna. Hileras gemelas de columnas se extendían hacia el estrado donde esperaba el trono de hierro, su metal oscuro brillando con incrustaciones de piedras lunares que pulsaban con una luz tenue. Carlos estaba de pie ante el trono, de espaldas a mí. Estaba vestido para la guerra, armadura de cuero negro, dos hojas cruzadas a la espalda, y algo en su postura rígida hizo que el miedo que sentía a través de nuestro vínculo se agudizara hasta convertirse en hielo. «Carlos», mi voz resonó en la vasta cámara. «¿Qué ha pasado?» Se giró y se me cortó la respiración. Su rostro estaba tallado en piedra, pero sus ojos, esos ojos dorados que habían ardido con deseo hacía apenas unas horas, estaban huecos de pavor. «Ha habido un ataque». Su voz era plana, controlada. 3 aldeas en la frontera oriental, masacradas en la noche. Mi mano voló a mi boca. ¿Lobos? Algo mucho peor. Bajó los escalones del estrado, cada movimiento preciso y deliberado. ¿Alguna vez has oído hablar de los vacíos? El nombre agitó algo en mi memoria. Historias susurradas de la infancia. Cuentos contados para asustar a los niños traviesos. Lobos que han perdido sus almas, que se alimentan de la fuerza vital de otros. No perdidos. Carlos se detuvo ante mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tensión acordonada en su cuello. Robados. Existe un ritual antiguo y prohibido que puede arrancarle el alma a un lobo y dejar solo hambre, solo destrucción. ¿Por qué me dices esto? Su mandíbula se apretó. Porque los ataques no fueron aleatorios. Las aldeas que fueron atacadas formaban una línea, un camino. ¿Un camino hacia dónde? Aquí. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Hacia ti. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Eso es imposible. Nadie sabía siquiera que yo existía hasta hace 4 días. Alguien lo sabía. La mano de Carlos se levantó para ahuecar mi rostro, su pulgar trazando mi pómulo con una gentileza desesperada. Alguien siempre lo ha sabido, y vienen por ti, María. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe. El señor Ricardo Torres entró, con el rostro torvo. Detrás de él venía doña Ana, flanqueada por 2 miembros del consejo cuyos nombres nunca aprendí. Su Majestad, la voz de Torres goteaba una satisfacción apenas disimulada.
Hemos completado nuestra investigación sobre los ataques. El rastro de destrucción conduce directamente al palacio. Más específicamente, su mirada se dirigió hacia mí con un frío triunfo, hacia ella. «Eso es absurdo», gruñó Carlos. «¿Lo es?». Doña Ana dio un paso adelante. Su compostura se quebró para revelar algo horrible debajo. «Mi sobrina siempre ha atraído la desgracia. La muerte la sigue como una sombra. Primero sus padres, ahora estas aldeas. Mis padres murieron en un accidente. La interrumpí. Mi voz temblaba. ¿Lo hicieron?». La sonrisa de mi tía era afilada como un cristal roto. «¿Es eso lo que crees?». La sala del trono quedó en silencio. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo, querida sobrina, que tus padres no murieron en un accidente de carruaje». Los ojos de doña Ana brillaron con 15 años de resentimiento acumulado. «Fueron ejecutados por orden del anterior rey Alfa mismo. Tu padre era un erudito que descubrió algo que no debía. Y tú, María, eres la abominación que crearon juntos». Carlos se interpuso entre nosotras, su cuerpo una pared de furia protectora. «Basta. El pueblo merece saber lo que ha traído a su palacio». La voz del señor Torres resonó por la cámara. «Lo que ha reclamado como su pareja. Ella es la hija de una luminaria, una criatura de pura luz de luna que no ha pisado este reino en 1000 años. Su mera existencia es una afrenta al orden natural». Luminaria. La palabra resonó en mi pecho como una campana. Algo dentro de mí la reconoció, respondió a ella, se agitó en su sueño. «Su poder fue atado al nacer», continuó Ana sin piedad. «Pero el amarre está fallando. Cada día que permanece cerca del rey, su vínculo alimenta su despertar. Y cuando emerja por completo, será magnífica». La voz de Carlos cortó las palabras venenosas de mi tía como una cuchilla. «Será exactamente lo que nació para ser». Se giró para mirarme, y en sus ojos no vi miedo, ni vacilación, solo una feroz y ardiente certeza. «No me importa lo que seas», dijo en voz baja, solo para mis oídos. «No me importa lo que digan. Eres mía, María. Nada cambiará eso». «Carlos, los vacíos vienen por ti. Quieren tu poder, tu luz, no dejaré que lo tengan». Sus manos enmarcaron mi rostro, su frente presionada contra la mía. «Pero necesito que confíes en mí». «¿Puedes hacerlo?». Cada parte racional de mí gritaba que esto era una locura. Conocía a este hombre desde hacía 4 días. 4 días de confusión y miedo, y este vínculo imposible y consumidor que desafiaba toda lógica. Pero bajo el miedo, bajo la duda, algo más profundo habló. «Él es tuyo», susurró, «como tú eres de él». «Sí», respiré, «confío en ti». El alivio inundó sus facciones. Luego su expresión cambió, volviéndose algo primario y urgente. «El amarre de tu poder se está agrietando», dijo rápidamente. «Cuando se rompa por completo, la oleada será abrumadora. Podría destruirte a menos que tengas un ancla. Un ancla, un vínculo de pareja completado». Sus ojos dorados buscaron los míos. «Necesito marcarte, María, esta noche, ahora. Es la única forma de asegurar que sobrevivas a lo que se avecina». Detrás de nosotros, el señor Torres resopló indignado. Doña Ana lanzó un grito de protesta. Pero yo no escuché nada de eso. Todo lo que veía era a Carlos. Todo lo que sentía era la verdad de sus palabras resonando en cada fibra de mi ser. «Hazlo», susurré. No dudó. Su boca encontró mi garganta, y esta vez no hubo raspado suave ni roce tentador.
Sus dientes se hundieron profundamente en la unión de mi cuello y hombro, y mi grito de dolor se transformó en algo completamente diferente. La luz explotó a través de mi cuerpo. Pura, cegadora, magnífica luz. Sentí como el amarre que había mantenido mi poder enjaulado durante 23 años se hacía añicos como cadenas de cristal. Sentí el alma de Carlos chocar con la mía. Dos mitades de algo antiguo, finalmente completadas, y sentí con terrible claridad a los vacíos en las puertas del palacio. Habían llegado. La luz se desvaneció lentamente, dejándome jadeando en los brazos de Carlos. Todo era diferente. El mundo se había agudizado con un enfoque cristalino. Podía oír los latidos del corazón resonando por todo el palacio, oler el miedo y la furia que emanaban de los miembros del consejo reunidos, sentir la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales como una caricia en mi piel. María. La voz de Carlos era áspera, extraña. Tus ojos. Me vi reflejada en la superficie pulida de su armadura. Mis ojos, antes de un común color marrón, ahora brillaban con una luz plateada, como si la propia luna se hubiera instalado tras mi mirada. Los vacíos, respiré, el conocimiento inundando mis sentidos recién despertados, están dentro de los muros. La expresión de Carlos se endureció. Me soltó suavemente, pero mantuvo una mano entrelazada con la mía, su vínculo vibrando entre nosotros como un cable con corriente. ¿Cuántos? Cerré los ojos, extendiéndome hacia la oscuridad, presionando los límites de mi conciencia. Frío, vacío, hambriento. Los vacíos eran nulos en el tejido de la existencia. Decenas. Mi voz tembló. Allí, en el ala este, los aposentos de los sirvientes. Pepa. El nombre salió de mi garganta. Mi amiga, mi única amiga, durmiendo en esos mismos aposentos. ¡Guardias! El rugido de Carlos resonó por la sala del trono. ¡Ala este ahora! Pero incluso mientras los guerreros salían de las sombras, sentí algo peor. Una presencia detrás de los vacíos, controlándolos, dirigiendo su hambre. Una presencia que reconocí. Doña Ana. Me giré para enfrentar a la mujer que había hecho de mi vida una miseria durante 15 años. Pero doña Ana ya no estaba encogida. Se mantenía erguida, sus ojos brillando con una malicia triunfante. Finalmente lo ves, ¿verdad? La voz de mi tía había cambiado, profundizándose en algo antiguo y terrible. Te tomó bastante tiempo, pequeña luz. Tú los creaste. El horror se me revolvió en el estómago. ¿Los vacíos? Tú los hiciste. Los recolecté. Ana comenzó a rodear la sala del trono. Un alma a la vez, durante 15 largos años, construyendo mi ejército, esperando que tu poder madurara. ¿Por qué? Porque las luminarias no pueden ser asesinadas, pequeña sobrina. No de verdad, pero su poder puede ser consumido. La sonrisa de Ana se extendió demasiado, inhumana. Tu madre se negó a dar el suyo voluntariamente. Murió protegiéndote, vertiendo lo último de su luz en un amarre que te mantendría oculta hasta que llegaras a la mayoría de edad. Las lágrimas corrían por mi rostro. Asesinaste a mis padres. Los ejecuté por el crimen de crearte. Una abominación mestiza con poder suficiente para remodelar el mundo. La forma de Ana comenzó a cambiar. Las sombras se enrollaban a su alrededor como seres vivos. Ella no es un arma. Carlos dio un paso adelante. Sus dos espadas cantaron al salir de sus vainas. Es mi pareja. ¿Tu pareja? Ana se rió, el sonido como huesos rompiéndose. Estúpido chico enamorado. Esto me ha facilitado las cosas. El vínculo entre vosotros canalizará su poder directamente a mí cuando la consuma.
Las sombras alrededor de Ana explotaron hacia afuera. Carlos se movió para interceptarlas, sus espadas dibujando arcos plateados en la oscuridad. Pero llegaron más sombras, olas interminables de ellas que lo hicieron retroceder. ¡Carlos! Lo alcancé a través del vínculo y sentí su respuesta. Amor feroz e inquebrantable, incluso ante probabilidades imposibles. ¡Corre! Su voz resonó en mi mente. Busca a Teresa. Ella sabe qué hacer. No te dejaré. Debes. Su voz mental se quebró con desesperación. Si ella toma tu poder, todos moriremos. Prométemelo. Las sombras se cerraron a su alrededor, y sentí su dolor atravesar nuestro vínculo como una cuchilla en mi propia carne. No, grité. La luz brotó de mis manos instintivamente. Las sombras retrocedieron. Por un momento glorioso, vi a Carlos liberarse, sus ojos dorados encontrando los míos a través del caos. Entonces el poder de Ana me golpeó. Me estrellé contra una columna, mi visión nadando. Sentí manos frías agarrar mis brazos, arrastrándome hacia la oscuridad. ¡Qué luz tan bonita! Graznó Ana, su rostro a centímetros del mío. Veamos a qué sabe. Dientes afilados y horribles descendieron hacia mi garganta. Entonces el fuego explotó en la sala del trono. No la luz plateada mía. Esto era oro y carmesí. Las llamas de un lobo empujado más allá de todos los límites. El grito de guerra de Carlos sacudió las paredes de mármol mientras destrozaba las sombras. Su cuerpo, medio transformado en algo monstruoso y magnífico. Me arrancó de las garras de Ana y corrió. El mundo se volvió borroso a nuestro alrededor. Pasillos, escaleras, pasajes ocultos. Carlos se movía con la velocidad de la desesperación, sus brazos rodeándome como bandas de hierro. No me sueltes, jadeó, la sangre brotando de heridas que podía sentir a través de nuestro vínculo. Pase lo que pase, no me sueltes. Nunca, prometí. Atravesamos una puerta oculta hacia el aire nocturno. El jardín del palacio se extendía ante nosotros, flores de luna plateadas brillando bajo la luna llena. Y, esperando en el centro del jardín, rodeada por un círculo de piedras antiguas, estaba Teresa. «¡Rápido!», ordenó la curandera. «Dentro del círculo es el único lugar donde su oscuridad no puede llegar». Carlos se tambaleó hacia adelante, sus fuerzas finalmente cediendo. Caímos juntos en el centro del círculo, y sentí un poder antiguo elevarse a nuestro alrededor como un escudo. «Estás herido». Mis manos encontraron sus heridas, profundos cortes que lloraban carmesí por su pecho. «Carlos, te estás muriendo». Valió la pena. Su mano ensangrentada ahuecó mi rostro, dejando manchas en mi mejilla. «Estás a salvo. Eso es todo lo que importa. No te atrevas». Las lágrimas me emborronaron la vista. «No te atrevas a dejarme. Acabo de encontrarte». Su sonrisa era desgarradora. Mi valiente luminaria, mi luz. Sus ojos comenzaron a cerrarse. «No». Presioné mis manos contra su pecho, queriendo que la luz plateada dentro de mí lo sanara, lo salvara, hiciera cualquier cosa menos dejarlo escapar. «Teresa, ayúdame». «No puedo». La voz de la curandera estaba pesada de dolor. «Sus heridas están más allá de mi habilidad. Lo único que podría salvarlo ahora es el poder completo de una luminaria. Pero no has aprendido a controlarlo. La oleada los mataría a ambos». Miré el rostro pálido de Carlos. Sentí su latido cada vez más débil a través de nuestro vínculo. Tenía una opción: dejarlo morir y sobrevivir para luchar otro día,
o verter todo lo que tenía para salvarlo y arriesgarme a destruirlos a ambos. No era una elección en absoluto. María, no. Teresa me agarró del hombro. No entiendes lo que intentas. Entiendo perfectamente. Mi voz era firme a pesar del terror que me invadía. Estoy salvando a mi pareja. El despertar completo de una luminaria no es algo suave. El poder que ató tu madre ha estado comprimido durante 23 años. Liberarlo todo a la vez podría destrozarte por dentro. Entonces, dime cómo controlarlo. El rostro curtido de Teresa se arrugó. Tu madre fue la última luminaria, e incluso ella, mi madre dio su vida para protegerme. Presioné mis manos con más firmeza contra el pecho de Carlos, sintiendo el lento aleteo de su corazón. Ahora voy a usar ese regalo para protegerlo a él. Dime lo que sabes. Más allá del círculo, las sombras se acumulaban. El ejército de Ana, esperando que el escudo cayera. Tu poder es la luz de la luna hecha carne, dijo Teresa finalmente. Responde a la emoción, a la intención, pero no tiene límites naturales. Esa es tanto su don como su peligro. Si te abres a él por completo, debes encontrar algo que te ancle, algo lo suficientemente fuerte como para mantenerte en este mundo cuando la luz intente consumirte. Miré el rostro de Carlos, sus facciones afiladas suavizadas por la inconsciencia. Tengo mi ancla. El vínculo aún se está formando, puede que no sea suficiente. Lo será. Me incliné, presionando mi frente contra la de Carlos, porque me niego a que sea otra cosa. Cerré los ojos y busqué la luz. Llegó como una inundación. Todo lo que mi madre me había dado, todo lo que había estado encerrado y suprimido y negado, se derramó a través de mí en un torrente de radiación pura y devastadora. Grité mientras mi cuerpo se convertía en un recipiente para un poder que nunca debería haber sido contenido en carne mortal. Demasiado. Alguna parte distante de mi mente susurró, es demasiado. Pero entonces sentí a Carlos, su alma, atada a la mía por el vínculo que habíamos forjado, me jaló del borde del olvido. Sentí su amor, terco, feroz, inquebrantable, envolviéndome como una armadura. Te tengo, mi luz. Me aferré a esa conexión con todo lo que tenía y dirigí el torrente de poder hacia él. Vi cómo sus heridas se cerraban, el tejido uniéndose bajo mis manos brillantes. Sentí que su ritmo cardíaco se fortalecía, su respiración se profundizaba, su presencia en el vínculo resurgía con todo su brillo, pero el poder no se detenía. Continuó fluyendo a través de mí cada vez más, construyendo un crescendo que no podía contener. Las piedras antiguas a nuestro alrededor comenzaron a agrietarse. El suelo tembló bajo nuestros cuerpos. María. La voz de Teresa parecía venir de muy lejos. Debes detenerte. Destruirás todo. No podía detenerme. La luz tenía su propio impulso ahora, su propio propósito terrible. María. La voz de Carlos cortó el caos, ya no débil, sino fuerte, autoritaria. Sus manos agarraron mis muñecas, sus ojos dorados ardían en mis ojos plateados. Vuelve a mí. No puedo. El poder es tuyo, te pertenece a ti, no al revés. Su agarre se tensó. No eres el sacrificio de tu madre, no eres un arma. Eres María del Valle y eres mi pareja, y te digo que te detengas. Algo en su voz, la certeza absoluta, la autoridad inquebrantable, atravesó el control de la luz sobre mí. Jadeé y el poder se contrajo. No desapareció. Todavía podía sentirlo zumbando bajo mi piel, vasto y terrible y hermoso. Pero ahora era mío, verdaderamente mío. Lo lograste.
La voz de Teresa era un susurro de asombro. Ninguna luminaria ha aprendido a controlar el despertar completo tan rápidamente. Tuve motivación. Me desplomé contra el pecho de Carlos. Sus brazos me rodearon al instante. Me salvaste. Su voz retumbó bajo mi oído. Mujer extraordinaria. Eso es lo que hacen las parejas. Su risa era áspera, rota por la emoción. Entonces su boca encontró la mía y olvidé las sombras que se acumulaban. Cuando finalmente nos separamos, la expresión de Carlos se había endurecido. Ana todavía anda suelta. Lo sé. Me puse de pie. El poder dentro de mí se había asentado en un brillo constante. Pero cometió un error. ¿Qué error? Miré hacia las sombras que se concentraban en el borde del círculo. Creyó que consumir mi luz la haría poderosa. Mis ojos brillaron plateados. No se dio cuenta de que mi luz puede quemar. Las piedras antiguas se desmoronaron cuando salí de su protección. María, espera. Carlos se puso de pie a toda prisa. No puedes enfrentarla sola. No estoy sola. Me giré para mirarlo, mis ojos plateados suavizados por el amor. Te tengo, pero esto es algo que tengo que hacer. Si mueres, dijo bruscamente, yo te sigo. Entonces, supongo que es mejor que no muera. Caminé hacia la oscuridad. Los vacíos me rodearon al instante, las formas parpadeando entre lobo y sombra. Deberían haberme aterrorizado. En cambio, solo sentí piedad. Fuisteis lobos una vez, tuvisteis almas. El más cercano se abalanzó. La luz brotó de mi palma, atrapándolo en pleno salto. Chilló agonía y alivio, y se disolvió en motas que flotaron hacia arriba como espíritus liberados. Descansad ahora. Me moví por el jardín como la venganza envuelta en luz de estrellas. Cada vacío sufrió el mismo destino. No la destrucción, sino la liberación. Impresionante. Doña Ana emergió de las sombras. Una cosa retorcida de oscuridad. Sus ojos, pozos de negro absoluto. Has aprendido rápido, pequeña sobrina. Entiendo lo suficiente. Asesinaste a mis padres. Me torturaste durante 15 años. Has matado a miles. Todo por este momento. Todo por ti. Entonces ven y tómame. Ana atacó. Luz y sombra chocaron. Sentí el impacto en mis huesos cuando el poder robado de Ana chocó contra el mío. La oscuridad era vasta. 15 años de almas recolectadas presionando contra mi luz con un peso aplastante. Es más fuerte que yo. Puedes. La voz de Carlos cortó mi desesperación, derramando fuerza a través del vínculo. No magia, sino algo más profundo. Amor, fe. No estás luchando sola. Me apoyé en esa fuerza y empujé. Pensé en el sacrificio de mi madre, el coraje de mi padre. Pensé en Carlos, su protección, su paciencia. Pensé en el futuro que quería y ardí. La luz que explotó no era plateada, sino dorada, la radiación pura del sol. Atravesó la oscuridad de Ana, disolviendo sombras, liberando almas. Ana gritó. El depredador finalmente se convirtió en presa. Intentó huir, pero no quedaban sombras. ¡Espera! Pepa tropezó por el jardín en ruinas. Hay algo que tienes que saber. El amarre que creó tu madre no fue solo para ocultar tu poder. Ana capturó parte de la luz de tu madre, su esencia. Eso es lo que ha estado impulsando a los vacíos. El alma de tu madre está atrapada dentro de ella. La sangre se me heló. Miré a Ana con mis sentidos recién despertados y lo vi. Un destello de plata bajo la oscuridad. Un calor familiar enterrado bajo la corrupción. Mi madre todavía sufriendo. Si me destruyes, siseó Ana, también la destruirás a ella. La elección era imposible.
Que hagas lo que hagas, estoy contigo. Carlos dijo con una voz firme pero tierna. Cerré los ojos. El peso de la decisión me oprimía como montañas. Y entonces sentí algo más a través de la luz. Un toque, suave, familiar. Mi niña querida. Mis ojos se abrieron de golpe. Dentro del resplandor dorado, una forma se materializó. Una mujer hecha de luz plateada. Mamá, has crecido tan hermosa, tan fuerte. No sé cómo salvarte. Ya lo has hecho. Al despertar tu poder, has debilitado mis cadenas. Por fin puedo liberarme. Entonces, ven conmigo. Mi tiempo terminó hace 15 años. Me quedé solo para protegerte. Dedos fantasmales acariciaron mi mejilla. Has encontrado a tu pareja. Construirás una vida hermosa. Por favor, no me dejes. Nunca me fui. Estuve contigo en cada amanecer, en cada rayo de luna, en cada sueño donde te sentías en casa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Te amo. Lo sé, mi querida, siempre lo supe. La forma de mi madre comenzó a disolverse, pero no sin antes enfrentar a Ana por última vez. Ana. La palabra era tranquila, triste. Te perdono. La luz plateada exploté hacia afuera, fusionándose con mi oro, creando un resplandor tan brillante que convirtió la noche en día en todo el reino. Cuando la luz se desvaneció, Ana ya no estaba, no destruida, transformada. Una pequeña flor plateada crecía donde ella había estado. Una prisión de belleza para un alma demasiado corrompida para ser liberada. Me desplomé de rodillas. Unos brazos me atraparon. Te tengo. La voz de Carlos era áspera por las lágrimas. Te tengo, mi luz. Enterré mi rostro en su pecho y lloré. ¿Se acabó? La batalla ha terminado. Me besó el pelo. Todo lo demás apenas comienza. ¿Y hoy qué? Han pasado unos meses desde todo aquello. La boda en sí, bueno, fue una boda. Lo que vino después ha sido más interesante. Mi vida no es un cuento de hadas con un final feliz grabado en piedra. A veces, por las noches, me asalta la duda. ¿Hice lo correcto? ¿O me dejé llevar por el miedo, por la necesidad de ser salvada? La verdad es que Carlos y yo estamos aprendiendo. No somos dos mitades que se completan perfectamente. Somos dos personas enteras que han elegido caminar juntas. A veces nos entendemos sin palabras. El vínculo zumba entre nosotros como una melodía familiar. Otras veces chocamos, tenemos desacuerdos, la frustración se cuela. ¿Fue esto un destino ineludible o una serie de elecciones desesperadas que, por casualidad, salieron bien? No lo sé. Probablemente ambas cosas. ¿Verdad que la vida es así? Nada es claro, nada es perfecto. Pero esta vida ahora es mía y de Carlos. Y eso, supongo, es más que suficiente.